Luego del fracaso de Pablo Gómez y Jesús Ramírez Cuevas, como arquitectos de la fallida reforma electoral, llegó al Senado el llamado Plan B. El documento contempla 4 reformas a la Constitución. Destaca la revocación de mandato del presidente o presidenta de la República. Se establece en el artículo 35 que la revocación se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año en el cargo. El ejercicio se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. El candado que se abrió fue el que prohibía la revocación en fecha coincidente con las jornadas electorales federales o locales como las que tendrán lugar el próximo año. Además, la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor, algo que no estaba permitido. En el artículo 115 se limita el número de regidores de 7 hasta un máximo de 15 y se reduce a una sola sindicatura. En el artículo 116 se establece que los congresos locales no podrán recibir más del 0.7% del presupuesto total del Estado. Y en el artículo 134 se establece que los sueldos de los consejeros y magistrados electorales, así como de otros funcionarios, deben ajustarse estrictamente a los límites establecidos en el artículo 27 de la Constitución. Las leyes secundarias serán abordadas una vez que se desahoguen las reformas constitucionales. Se espera que la reforma sea discutida y en su caso aprobada antes de la Semana Santa, según dijo el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Bueno, pues parece que esta película ya la vimos, a ver si no se repite, la de hace algunas semanas, el llamado Plan A, ahora es el Plan B, y a ver en qué letra del abecedario paramos. Héctor Saúl Telles, diputado, qué gusto, gracias, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias. Natalia Torres, Natalia, ¿cómo te va? Manuel, encantada de estar aquí contigo. Muy buenas noches, gracias. Coordinador, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias, diputado, muchas gracias por estar acá. ¿Se parece esto, Natalia, a lo que platicábamos hace un par de semanas, una semana, cuando se cayó el plan A de reforma electoral? No alcanzaron los votos, Morena no alcanzó los votos, entre otras razones porque sus aliados se sintieron agredidos, lastimados y no acompañaron la iniciativa de la porque, allá tan aliados no parecen, ¿no? Antes de que el plan A, ¿no?, la reforma electoral fuera desechada, los propios miembros del Partido del Trabajo y del Partido Verde salieron a decir que cómo era posible que sus mismos hermanos los traicionaran de esta forma. A ver, digamos, todo el tema de tensión y el tema de ruptura dentro de la coalición oficialista ya es evidente. Yo no sé por qué esperaban que el plan B fuera distinto. O sea, yo no sé por qué esperaban que el plan B contemplara todavía su existencia como partidos políticos. Bueno, salieron hace unos días juntos los coordinadores en el Senado, en diputados, los dirigentes de los 3 partidos, Morena, PT, Verde. Sí, pero todavía no habían estudiado el plan B. Ya que se metieron a revisar. Sí, no se los habían compartido. Ya que empezaron a revisar que a la larga eso iba a terminar con su existencia, con su registro, con su presupuesto, con todo. Bueno, ya la cosa va a ser diferente. Y así como lo vimos con la reforma electoral, yo dudo mucho que acompañen este proyecto, mucho, porque además es gravísimo lo que está haciendo, el tema de revocación de mandato, que además esta idea de acercamos la revocación al pueblo y se hace mucho más cercana. Eso es completamente falso. No disminuyes el porcentaje para que sea vinculante la revocación de mandato. No haces que sea el pueblo quien decida quién será el nuevo presidente en caso de revocación de mandato. Es decir, es muy fácil salir a hablar y hacer política diciendo que el pueblo quite y el pueblo ponga. Bueno, si el pueblo quita, que el pueblo ponga. ¿Por qué no reformas el tema de revocación de mandato para que en caso de revocarse no sea el Congreso con tu mayoría absoluta quien decida quién sucede en la presidencia? Muchas cosas que están muy mal. El plan A era peligroso, regresivo, lo conversamos. ¿Cómo ves este También plan es B? peligroso. ¿Sí? Es un plan engañoso, tramposo, con algunas cosas cosméticas, pero esconde en el fondo pues una manzana envenenada, que es esto de simular una revocación de mandato, que es un derecho del pueblo, pero acá lo simulan la petición para meter, en este caso, a la presidenta de la República en los comicios del año que entra. Entonces, mientras estén, digamos que jugando diputados, candidatos a diputados, alcaldes a diputados locales, a 17 gobernadores, metes en medio a un ente con poder, que es la jefa del Ejecutivo mexicano, a hacer campaña. Y hacer campaña utilizando todo lo que tiene a su alcance, y eso
pues va a incluir a sus colaboradores. Es tramposo entonces. Sí, claro, y además, déjenme les comento, solamente conocemos la mitad del plan B. ¿Por qué? Porque nada más llegó la reforma que quiere hacerse a la Constitución General de la República y no las leyes secundarias. Las leyes secundarias pueden ser todavía más peligrosas porque ahí una cosa que tienen oculta puede ser desmantelar pues, el servicio profesional del INE, puede ser cambiar muchas reglas de operación y del procedimiento. Puede ser muy peligrosa esta parte que no conocemos. Y cierro diciéndote en esta primera intervención que además qué malos son para redactar. Qué malos son para escribir. No, hasta para sumar también. Y para calcular. Te cuento, ¿no? Se echaron, porque ahorita así es, se echaron esta parte de la paridad de género. Pero además, en la técnica legislativa, cuando tú pones un artículo y modificas una fracción, pues dices, dice, debe decir. Pero las otras párrafos o fracciones las punteas para señalar que ahí se mantienen. Bueno, si tú agarras el documento que enviaron, se vuelan párrafos y fracciones. O sea, es de veras que es preocupante la calidad de los documentos que se nos envían. Y la nula operación política, me imagino, porque a ustedes no los invitaron, ¿o sí, no a construir esta iniciativa? No, para nada. Los grandes temas que los hay en materia electoral no vienen aquí. Claro. Cómo evitar que se meta el crimen organizado en las elecciones o la sobrerepresentación, eso no viene aquí. No, pues es que eso les juega en contra, eso va en contra de Morena, que se está llevando entre las patas a sus aliados, Héctor Saúl también. Justo, Manuel, a mí me parece que el trabajo que hace Pablo Gómez es completamente desastroso. Sale bastante cara esa comisión y Pablo Gómez para hacer el trabajo que hicieron. ¿Cuánto cobran? ¿Sabemos? Pues, es una comisión, Pablo Gómez seguro está cobrando mínimo como cualquier subsecretario, así te lo puedo poner, y es bastante oneroso para el trabajo tan demeritorio que hizo. Pues sí. Ahora bien, yo voy a retomar las palabras del coordinador Moreira, porque en esta iniciativa ojalá hubieran contemplado el tema de la sobrerepresentación, que es algo que sí lastima a la vida institucional que tenemos en nuestro país. Esa fórmula de sobrerepresentación destruyó lo que hoy ha desaparecido, que son los órganos autónomos, y asaltó con esa sobrerepresentación al Poder Judicial, que es lo que más daño le ha hecho a la vida institucional en nuestro país, y de eso no se habla nada, porque le beneficia a Morena. Y tampoco se habla de los mecanismos para terminar con la injerencia del narcotráfico en las elecciones. Primero, para los candidatos como el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, completamente involucrado con el narcotráfico, y así muchos más de Morena, y tampoco para el financiamiento que reciben directamente varios candidatos y la sociedad. Ustedes estaban proponiendo que si había vínculos, nexos de algún partido candidato, perdiera el registro incluso el partido político. Y seguimos manteniendo ese reto claro. Pero no tendría registro Morena. Bueno, pues lo perderían de inmediato porque sabríamos que hay sociedad intolerable, como se ha dicho por ahí, con el narcotráfico, y que varios candidatos han sido financiados. Y cuando hubiera datos fidedignos de esa sociedad con el narcotráfico, pues que perdiera ese partido el registro y que además esa elección se anula y el candidato pues no puede estar compitiendo en esa situación. Ahora bien, esta iniciativa viene completamente diluida después del fracaso, de que no hubo el apoyo del PT y el Verde. Hoy se empieza a dar cuenta el PT que ya dio visos de que ya leyeron lo que viene en la iniciativa y no les conviene tampoco a los partidos minoritarios. La revocación de mandato, moverla, cambiar la naturaleza, poner a la presidenta como jugadora en las elecciones es una completa inequidad en la contienda. Nadie tiene el aparato del Estado, ningún partido político como lo va a tener la presidenta, y es una competencia inequitativa. ¿De dónde sale esto? Porque me parece un disparate decir, es muy evidente, parece muy evidente a estas alturas del partido, que ni el PT ni el Verde van a apoyar esto porque es inequitativo, no les conviene ni siquiera a ellos, hay dados cargados. ¿Quién conduce a la presidenta a un fracaso otra vez, en menos de 2 semanas, a un fracaso de una iniciativa de reforma constitucional que difícilmente va a contar con el respaldo de las 2/3 partes del Congreso? Y que además se ha empeñado en decir que no es un fracaso. O sea, lleva varias mañaneras diciendo, esto no es una derrota porque yo cumplí con el pueblo. No, sí, es una derrota. Es una derrota completa.
A ver, una derrota para el pueblo si es que esto llegara a ser este plan B o la reforma electoral, que ya no, pero digamos, un fracaso para el pueblo y un fracaso de ella frente a Tlatuani de Palenque. Entonces, fracaso por completo, ¿no? Sí, es un fracaso. Y además menciono que tienen errores también para sumar y para restar, porque yo no sé hasta qué punto podemos ver que este plan B es un completo chiste. El tema del ahorro de los 4,000 millones, el tema de disminución de los regidores de 7 a 15. Poquito más de 50 municipios en este país tienen más de 15. Pero poco más de 1,080 municipios en este país tienen menos de 7. La propia reforma está obligando a los municipios a tener más regidores, a gastar más lana en regidores. O sea, no habría ahorro. No. Al contrario. Nada, en absolutamente nada. Además, el tema del presupuesto. La mayoría de los estados rondan para el presupuesto de los congresos estatales entre el 0.2% del presupuesto total del estado y el 0.6%. Obviamente depende del tamaño, etcétera, de muchas cosas. Lo estás topando a 0.7%. Ya hay estados en gran parte del país que no llegan ni al 0.7% del presupuesto para los congresos locales. ¿De qué ahorro me estás hablando? Es que de verdad me da hasta coraje tener que platicarlo de esta manera. Tema también de soberanía y autonomía de los estados. Oye, Federación, tú por supuesto que me das el presupuesto, pero decirme cuánto se va a designar a los congresos estatales no sería meterte con la soberanía y atentar un poco contra el principio federal que rige este país. Todo, absolutamente todo está mal, todo es retroceso, todo es solo político, es un juego político. Y todo lo que están haciendo para meter a la presidenta en la boleta. De verdad, eso es una pena. ¿Ese es el objetivo, entonces? O sea, lo demás es maquillaje, es disfraz, es meter a la presidenta. ¿Por qué? ¿Por qué razón necesita Morena a la presidenta? De la parte que conocemos, sí. Yo creo que esa es la parte nodal. ¿Por qué? Pues porque está en la reforma constitucional. Pero si llega la reforma secundaria o pasa la Constitución y luego llega la secundaria, ahí pudiera haber otro golpe fuerte, por ejemplo, al órgano electoral. Porque ahí pudieran cambiar ellos muchas reglas de operación, pudieran restringir algunos de sus, digamos, instancias de trabajo. Entonces, no hemos visto todo. Es más, incluso te puedo decir que nos pueden un día decir que hay un plan C y que sea solamente una parte de reforma secundaria. Ya no lo que se negó, porque ya no se podría, pero alguna otra cosa. Ahora, en el Senado hay votos del Verde y del PT que dicen que no estarían con el plan. Pero, bueno, veamos cómo presiona Morena estos últimos Para un voto días. Hace la diferencia en el Senado. Uno solo, porque están en el límite de la mayoría calificada. A diferencia de la Cámara de Diputados, que en la Cámara de Diputados son muchos, es decir, ahí se requiere que vote todo PT y todo Verde. Pero hasta en eso es curioso, ¿no? Porque el plan A, digamos, entró por diputados y mandan al Senado. Sí, son cosas que no se sabe exactamente qué hacer. Antes, las reformas electorales, por ser tema de estados también, entraba por el Senado. Ahora, déjame te digo que trae otra falla aquí, de muchas. Por ejemplo, no se adiciona la consulta a los pueblos indígenas. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué tendríamos que tener consulta a los pueblos indígenas? Porque se van a modificar, en teoría, ayuntamientos, y en los ayuntamientos hay muchos que tienen componente del pueblo originario. Esto ya ha pasado. En la reforma de la ley de aguas no se consultó a los pueblos originarios. Entonces Morena es malhechote por un lado, pero también abusón por el otro. Bueno, nos ha quedado claro. Ahora, ¿por qué? Porque déjenme entender, ¿por qué quiere Morena la presidenta en la boleta? O sea, ¿qué está viendo Morena? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué están leyendo? Que necesitan a la presidenta haciendo campaña en la elección de 2027. Mira, Manuel, sin duda hay un sinfín de escándalos que han llenado a este gobierno. Está el tema del huachicol fiscal con más de 600,000 millones. Están los excesos de los personajes principales de Morena y de estas familias oligárquicas del bienestar que han tenido excesos de viajes, de gastos, de casas que le salen por todos lados. Claro que hay un desgaste. La presidenta tiene una figura desgastada porque su propio partido, su gabinete, han hecho una serie de escándalos que hoy, pues sí están bastante cuestionables. Poner a la presidenta en la boleta, pues es tener un jugador
preponderante, un jugador poderoso, un jugador que va a tener el aparato de gobierno. O sea, ¿necesitan un gancho? Sí, necesitan un gancho. ¿La marca está la marca gastada, la de Morena? La presidenta. Y fíjate que es lo que dice, tan tramposa es la iniciativa que lo que dice es que la presidenta podrá hacer campaña, podrá tener uso de los medios oficiales. No solamente tiene la mañanera día a día, ahora va a tener todo un equipo de campaña donde va a tener voz y va a poder hacer pues toda esta manipulación del voto. Cuando la revocación le va a pedir además Morena. Y además no pone ninguna limitación. Si un candidato a gobernador está haciendo campaña, podría perfectamente la presidenta aparecer atrás por supuesto. De la campaña diciendo, hey, voten por mí para ser gobernador. Por cierto, la presidenta va a tener... ¿Me explico? Es una barrabasada todo lo que están haciendo con todo el tema de la iniciativa. Yo sí creo que la presidenta, que la cara de la presidenta es miedo. Es miedo porque saben que ha costado. ¿Miedo de quién? De perder todo lo que tienen, de perder todo, de perder mayorías, porque lo saben, está costando. La aprobación de la presidenta ha caído un 17%. Es un 17% muy bueno. Y Morena ya no trae esa aplanadora que presumían. Ya no están tan fuertes, ya no tienen esa coalición con la que destrozaron el Poder Judicial, con la que destrozaron el tema de la Guardia Nacional, la ley de amparo, ya no la tienen. Y sus aliados se andan rebelando. Ya hay resentimiento, ya no son los mismos de antes, ya no tienen el mismo falta más apoyo. de un año para la elección del 27 y lo que dicen es que hay nerviosismo en el oficialismo. Ahora, hay otra hipótesis, ¿eh? La hipótesis de no empalmarse con la de elección regular del 27, ella quedaría sola en el 28. Y que entonces se le forzara anímicamente, se le forzara de alguna manera para que hubiera revocación. Y entonces fuera sola la revocación. Y que tal vez no la perdiera, pero sucediera como con el gobernador de Oaxaca, que queda muy vapuleado. Y entonces debilitarla rumbo a la sucesión del 30. Esa es una hipótesis que se ha manejado ahí en la Cámara. Ese sería un golpe de los propios. Sí, claro. O sea, de Morena mismo. Que su grupo cercano, el grupo duro que le dicen, ha estado empujando para que ella se sume, digamos, a la suerte de todo Morena y que nadie la traicione. Esto es algo que se ha mencionado ahí entre las curules. Y todo esto sale porque no hubiera motivo, salvo una cosa perversa, que es una, influir en las elecciones, o dos, cubrirla, lo que motivara este cambio, porque es un cambio muy grosero, ¿eh? Es decir, estás, como lo dijo Héctor, viendo un artículo que dice que puede promover la revocación y puede promoverse ella pedir voto para no ser revocada. Sí, voto. Ahora, también está la posibilidad de que algunos gobernadores que tengan recursos se metan a la boleta para ganar en sus estados. Pues claro. Fíjate, la redacción dice, la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley. Como decía, la ley secundaria. ¿Qué son cuáles? Pues quién sabe, no lo sabemos. Ahora, quiero retomar un dato bien importante que dijo Natalia, porque quiero retomar las palabras de la presidenta que dijo que era una reforma también de alcance administrativo. Pues bueno, creo que todos los cálculos económicos están completamente equivocados. No sé quién le haga esta iniciativa a la presidenta. Pablo pero Gómez. Hay 56 municipios, sí, seguramente pues Pablo Jesús Gómez, Ramírez, que ha hecho un fracaso. Sí. 56 municipios tienen más de 15 regidores. 1,089 municipios operan con menos de 7 regidores. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber, como bien dijo Natalia, más regidores en los estados y va a haber un gasto más oneroso. Un ejemplo, Yucatán, 225 regidores más tendría en todo el estado. Guerrero tendría 48 regidores más con esta reforma. Entonces, pues va completamente al revés del sentido que dijeron. Y te voy a dar el último dato contundente. Este ya es el gasto de los congresos. Si llegara a pasar esta reforma, dice que 0.70 pueden tener hasta ese tope de gasto los congresos locales. Muchos están abajo de ese 0.70% del presupuesto estatal. Ahí está, Estado de México tendría 525 millones de pesos más. Chiapas tendría, el Congreso de Chiapas, 401 millones de pesos más. Y Veracruz, 396 millones de pesos más. No, pues ¿cuál austeridad? Y los tres que pierden sería Michoacán, que pierde 754, Baja California 558 y Guerrero 423. Pero ¿qué quiero decir a esto? Al final son 16 estados que suben
sus presupuestos de congresos locales y 16 estados que bajan. Entonces queda tabla. ¿Avanza o no avanza, Natalia? Yo creo que no. ¿Tú crees que no, coordinador? No es un avance y por el contrario, es algo engañoso y tramposo. ¿Pero crees que se vaya a aprobar o no? No. ¿Tú que traes el pulso en la Cámara? Yo creo que no, que el PT no lo va a aprobar porque significaría perder su... Y ya se están desgastando mucho, ¿no? Bastante. O sea, en una puedes no estar de acuerdo, pero en dos, y cuando ya se vuelve además un asunto en el que... ha dicho que no va por ahí. Ya dijo que no, y si te quieren destruir... Ya leyeron las letras chiquitas y esto no pasa. No pasa. Gracias, Héctor Saúl. Natalia, muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.